Palabra el diputado Gaspar Quintal Parra. Muchas gracias, presidenta. Mi intervención va en dos sentidos. El primero, celebrar que pudiéramos leer de manera completa el dictamen. Y lo digo por lo siguiente: si bien es cierto, a veces es un poco tedioso la lectura de 20, 30 cuartillas, es de suma importancia debido a lo siguiente. Muchas veces, después de una aprobación en el Pleno y su promulgación, al existir algún tipo de duda, la interpretación es válida, inclusive hasta en la exposición de motivos del mismo decreto, ¿no? Y en el caso del dictamen o los dictámenes que se aprueban en comisiones y posteriormente se aprueban en el Pleno, reside precisamente esa exposición de motivos que permite al juzgador evaluar e interpretar el espíritu de la ley. Entonces, me parece y celebro que podamos hacer esas lecturas y razonamientos del por qué llegamos a una conclusión. El dictamen, los dictámenes que se aprueban y los decretos que conllevan esos dictámenes es finalmente el resultado del estudio, del análisis, y viene siendo la conclusión de los mismos. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de que sí es viable este sentido que le damos a las iniciativas presentadas en su momento en el Pleno? Y me parece que de eso radica también a veces la confusión y precisamente lo que comentaba la compañera diputada, los elementos necesarios para poder tomar una decisión objetiva en cuanto al sentido de nuestro voto. Entonces, yo sí celebro esa parte y hago un atento llamado a que continuemos con esta práctica a fin de que podamos generar dictámenes con la suficiente calidad y que impacte en la eficacia de las leyes y de las normas que se aprueban en este Congreso. Y en base a lo mismo, y yo sí quisiera hacer unos comentarios en cuanto al sentido o las motivaciones que originarán el sentido de nuestro voto en el Pleno y en esta comisión respecto a este tema. Y que me parece, si bien lo tienen, que debería también considerarse, valga la redundancia, en los considerandos del dictamen, a fin de robustecer las decisiones, al menos en el caso de nuestra fracción, el porqué, el sentido de nuestro voto. Y en esto voy a hacer una exposición muy rápida en cuanto al tema que nos ocupa, el hecho de la ampliación de las notarías públicas en Yucatán. Nos parece que es un asunto de suma importancia en cuanto a que, bueno, en diversas publicaciones de un prestigiado medio de comunicación de mucha circulación en el estado de Yucatán, se ha manifestado en diversas ocasiones la posibilidad de la existencia de una mafia inmobiliaria, que responde, entre otras cosas, a la falta de certeza en cuanto a la fe pública y a los diversos trámites que se generan en nuestro estado. Eso es una problemática existente. Otra problemática existente en este tema me parece que son los costos de los servicios notariales. Si bien es cierto, en la exposición de motivos se habla del beneficio que puede obtener la inversión extranjera directa, las empresas y los demás necesitados de estos servicios, o demandantes, mejor dicho, de estos servicios, pero también todo el pueblo de Yucatán que no realiza trámites empresariales, sino que realiza trámites patrimoniales, requiere de la certeza jurídica en esas transacciones, que van desde los arrendamientos, desde las compras, de las compraventas, de las promesas de venta, etcétera, y los costos son por demás elevados de estos servicios. Lamentablemente se disminuyó también la presencia de la figura del escribano público en Yucatán, una figura que data desde inicios del siglo pasado y que se genera precisamente para acercar la fe pública a las personas con mayores carencias económicas, al tener precios mucho más accesibles a estos trámites y que le da una certeza, sobre todo a los habitantes del interior del estado. Entonces, esta problemática se viene a sumar ante la desaparición de esta figura y los altos costos
de los servicios notariales y de las presuntas irregularidades. También por medio de la prensa sabemos que existen procedimientos abiertos a notarios actualmente, que bueno, la problemática del notariado no es un asunto menor y por eso requiere de un análisis serio, profundo y de actuación por parte del Poder Legislativo, en conjunción en este caso del Poder Ejecutivo, para darle certeza a los ciudadanos en estos servicios. Y en cuanto a ello, nosotros somos unos convencidos de que la teoría económica ha demostrado que es dañino para la economía de cualquier país, de cualquier sistema económico, los monopolios o bien en su caso los oligopolios. Los monopolios significan, como todos sabemos, que se encuentra en manos de un solo ente alguna actividad o la prestación de algún servicio o de algún producto, porque permite de manera muy fácil el encarecimiento de los mismos. Y bueno, existe ley de competencia en nuestro país que ha avanzado mucho en eso para evitar los monopolios y evitar los oligopolios también, es decir, la concentración en unos cuantos de la prestación de un servicio o bien la venta de un solo producto. Nos parece que esta iniciativa pudiera combatir alguna práctica oligopólica que pudiera darse en materia de fe pública. Es por eso que vemos con buena intención la ampliación de las notarías en este sentido a fin de generar mayor competencia. Sin embargo, no dejamos de ver que existe también temas pendientes en ese sentido y que es de necesaria legislación por parte de nosotros posterior a esta, que es precisamente garantizar el bajar los costos de los servicios notariales, con pleno respeto y con plena responsabilidad. Me parece que es obligación de nosotros como diputados legislar en este sentido. La fe pública, como bien se establece en el dictamen, es otorgada a particulares por el Estado, es decir, el Estado cede la fe pública para el ejercicio particular, pero no puede ceder completamente ese ejercicio, sino que lo debe de regular y ante las situaciones antes mencionadas de presuntas irregularidades, de altos costos, de desaparición de figuras como las de los escribanos, es menester de este Congreso legislar en este sentido. Y por lo mismo, yo le pediría que pudiéramos incluir estas consideraciones en el apartado del dictamen a fin de poder robustecer y específicamente en cuanto al combate al monopolio y al oligopolio de la fe pública, al estímulo a la competencia y con el propósito fehaciente de bajar los costos de las actividades notariales con un enfoque hacia las personas más independientemente a las empresas, pero pensando siempre en bajar los costos a aquellos ciudadanos que requieren de estos servicios, de todo tipo de servicios, pero que por sus elevados costos muchas veces no acuden a ellos y se generan una serie de problemas que derivan en problemas familiares irreconciliables muchas veces en materia de herencia, etcétera, o bien en otro sentido de falta de certeza jurídica. Para garantizar el derecho humano a la certeza jurídica, pues es importante que se tomen decisiones en función de ello y con el compromiso de seguir el análisis para poder lograr tener un sistema de fe pública en Yucatán accesible a los ciudadanos, probo y honrado, que impida cualquier tipo de práctica de despojo como se han venido realizando. Es cuanto, Presidenta. Gracias.